Bienvenidos a Historias de Giorgio Pardani. Preparaos, porque hoy nos adentramos en un relato que os helará la sangre, la historia de la Casa del Revés. Imaginad un pueblo remoto perdido en la España profunda, donde el tiempo parece haberse detenido. Y en lo alto de una colina, vigilando el pueblo con una mirada siniestra, se alza una casa que nadie se atreve a nombrar. La Casa del Revés, un nombre que susurran los lugareños con la voz temblorosa, con los ojos mirando al suelo. Dicen que allí las leyes de la naturaleza se retuercen, que la realidad se quiebra, que quien entra no vuelve a ser el mismo. Es como si la propia casa emanara una aura de maldad, ¿verdad? Como si estuviera viva, observando, esperando. Esa es la sensación que transmiten los relatos, una presencia oscura, antigua, que impregna cada rincón de la casa, y lo más inquietante es que siempre se repite un elemento en todas las historias. ¿Te refieres a esos jóvenes que, a pesar de las advertencias, se adentraron en la casa? Laura, Javier, Esteban y Martina, amigos inseparables llenos de vida, con esa curiosidad que a veces nos ciega al peligro. Exacto, jóvenes que, buscando emociones, desafiaron a lo desconocido y pagaron un precio terrible. ¿Te has fijado en que todos ellos representan de alguna manera nuestros propios miedos? Es verdad, Laura, con su sensibilidad, representa el miedo a lo sobrenatural. Javier, el aventurero, nuestro miedo a lo desconocido. Esteban, el racional, el miedo a perder el control. Y Martina, con su alegría, encarna el miedo a perder la inocencia. Es como si la casa se alimentara de esos miedos, ¿no crees? Como si los amplificara, los retorcieras hasta convertirlos en algo monstruoso. Y esa descripción de la casa, ese ambiente opresivo, las sillas colgando del techo, las alfombras retorciéndose como si tuvieran vida propia, es como si la propia estructura del edificio reflejara esa distorsión de la realidad, ¿verdad? Si no es solo una casa encantada en el sentido clásico, es como si el espacio mismo se hubiera corrompido, como si la casa se rebelara contra las leyes de la física de la lógica. Y luego está ese detalle escalofriante: todos los relojes de la casa, sin importar la habitación, marcando las 3000 AM. No puedo evitar pensar en la leyenda de la hora de las brujas. Es inevitable hacer esa conexión, ¿verdad? Esa hora en la que la barrera entre los mundos se debilita, en la que lo sobrenatural se filtra en nuestra realidad. Es como si la casa estuviera anclada a ese momento, a esa hora maldita. Un recordatorio constante de que en ese lugar el tiempo no fluye como debería. Y luego está la experiencia de Martina frente al espejo, esa figura difusa que la observa desde el reflejo y al girarse nada. Un clásico del terror, sí, pero con un matiz perturbador. En este caso, no es solo la aparición de un fantasma, sino la sensación de que la casa misma está jugando con ella, manipulando su percepción, sembrando la duda y el miedo. Como un depredador que juega con su presa antes de... Exacto. Y esa sensación se intensifica cuando el grupo decide explorar la casa, la escalera en espiral, que no lleva a ninguna parte del laberinto sin salida. Es como si la casa lo estuviera guiando, conduciéndolos hacia su perdición. Y finalmente llegan a esa habitación, la puerta cerrada al final del pasillo, que parece atraerlos con una fuerza irresistible. A ver, siempre el más impulsivo no duda en abrirla, y lo que encuentran al otro lado desafía toda lógica a raíces que cubren el techo, formando símbolos que brillan con una luz enfermiza. Es como si hubieran traspasado un umbral, un portal a otro mundo. Un mundo oscuro, maligno, y en el centro de la habitación, sobre una mesa polvorienta, un libro que, como si tuviera voluntad propia, llama la atención de Esteban, y él, incapaz de resistir la tentación, lo abre. Ahí en esas páginas se encuentran las respuestas a sus preguntas y la confirmación de sus peores miedos. Las historias de aquellos que, como ellos, osaron desafiar a la Casa del Revés. Desaparición es locura. Un destino terrible que ahora les espera a ellos. Y mientras Laura, presa del pánico, siente que la casa misma se retuerce a su alrededor, las paredes comienzan a temblar, el suelo se agrieta bajo sus pies, y de entre esas raíces que parecen latir con una vida siniestra, emerge una sombra que se extiende hacia ellos como una mano esquelética. Una sombra que toma forma, que se materializa ante sus ojos horrorizados, un rostro distorsionado sin ojos, pero con una mirada que les atraviesa el alma. Y una voz que parece resonar en sus mentes, que les susurra al oído: ustedes no deberían haber venido aquí, este lugar les pertenece ahora. Es el principio del fin. Martina, intentando huir, se encuentra con las paredes cerrándose a su alrededor, aplastándolas sin piedad. Esteban, atrapado en un bucle infinito, repitiendo la misma acción, una y otra vez pierde la razón. Laura y Javier, testigos del horror atrapados en esa pesadilla, se dan cuenta de que ya no hay escapatoria. El reloj sigue marcando las 3000 AM. Pero para ellos el tiempo ha perdido todo significado. Son prisioneros de la Casa del Revés, condenados a revivir su tormento una y otra vez. Y en un último intento desesperado por escapar, encuentran una puerta que les ofrece una falsa esperanza, un espejismo cruel, porque al abrirla se encuentran con sus propios reflejos atrapados en otra dimensión de la casa, condenados a vagar eternamente en ese laberinto de horror. La Casa del Revés ha cobrado sus almas, los ha absorbido, los ha convertido en parte de su propia esencia maligna. Y así la casa permanece en lo alto de la colina esperando sus próximas víctimas. Esperando a aquellos que, cegados por la curiosidad o la imprudencia, osen traspasar sus muros. ¿Qué les deparará el destino? ¿Encontrarán una salida a ese laberinto de horror?
Lo descubriremos en la siguiente parte de este espeluznante relato. Descubre lo último en tecnología al mejor precio. En la tienda de Giorgio Parlani te ofrecemos una amplia selección de productos tecnológicos de alta calidad, desde tabletas y smartphones hasta laptops y accesorios innovadores. Visita el enlace para ver los mejores productos calidad-precio que se actualizan cada día. Suscríbete y dale like si te gusta este contenido. Es escalofriante pensar que un lugar pueda tener tanto poder sobre las personas. ¿Verdad? Pero hay algo que me intriga especialmente de esta historia. Dime, ¿qué te llama la atención? Las descripciones de la casa, la forma en que se habla de ella, es como si no fuera simplemente un edificio, sino algo más. Sí, coincido contigo. Hay una especie de conciencia de voluntad que parece emanar de la propia estructura. No es solo un escenario pasivo, sino una entidad activa que juega con sus víctimas, que las manipula. Como si fuera un ser vivo que se alimente de su miedo, de su desesperación. Esa imagen de los relojes marcando las 3:00 a.m. congelados en ese instante es como si la casa misma estuviera atrapada en un bucle temporal, en un punto de inflexión entre la realidad y lo sobrenatural. Y esa figura en el espejo que aparece y desaparece no es una simple aparición, es una manifestación de esa conciencia distorsionada, de esa fuerza que juega con las mentes de quienes entran. Exacto. No busca simplemente asustar, sino romper la percepción de la realidad, sembrar la duda, alimentar el terror, y lo consigue. Laura, Javier, Esteban, Martina, todos ellos pierden algo en esa casa. Su inocencia, su cordura, incluso sus propias vidas. Y ese libro que encuentran parece una especie de crónica de la maldad, ¿no? Un registro de las víctimas que han sucumbido a la casa, un compendio de horrores. Es como si la casa quisiera dejar constancia de su poder, de su dominio sobre aquellos que osan desafiarla. Y la forma en que atrapa a sus víctimas, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, ese bucle infinito que mencionabas antes, esa repetición constante del mismo horror, es una tortura inimaginable. Condenados a revivir una y otra vez sus peores miedos, sin posibilidad de escape, sin esperanza de redención. Esa es la verdadera tragedia de la Casa del Revés, no solo la muerte, sino la pérdida de la propia identidad, la disolución del alma en ese laberinto de horror. Y lo más inquietante es que la casa sigue ahí en el alto de la colina, esperando a sus próximas víctimas. Una sombra que se cierne sobre el pueblo, un recordatorio constante de que hay fuerzas que es mejor no despertar. Lugares que es mejor no profanar, secretos que es mejor dejar enterrados. Porque la curiosidad a veces puede tener un precio demasiado alto. Un precio que Laura, Javier, Esteban y Martina pagaron con creces. Y sus almas atrapadas en ese bucle de horror se convierten en un eco de la tragedia, en una advertencia para aquellos que osen acercarse a la Casa del Revés. Una advertencia que resuena en el silencio de la noche, en el crujir de las viejas maderas, en el tic-tac de los relojes, marcando las 3000 AM. Un recordatorio de que hay lugares donde la realidad se quiebra, donde la lógica se desvanece, donde el horror se convierte en nuestro único compañero. Y ahora, mientras la imagen de la Casa del Revés se graba en nuestra memoria, mientras sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda, nos preguntamos: ¿es posible escapar de las garras de la casa? ¿Hay alguna forma de romper el bucle, de liberar a las almas atrapadas en su interior? Quizás encontremos algunas respuestas en la próxima parte de este escalofriante relato. Es difícil imaginar un destino más cruel que el de quedar atrapado para siempre en ese lugar. Sí, la idea de perder no solo la vida, sino también la propia identidad, verse absorbido por esa entidad maligna, es aterrador. Y lo que me resulta especialmente inquietante es que, a pesar del horror, hay algo que nos atrae hacia estas historias. Tienes razón, quizás sea esa necesidad humana de explorar lo desconocido, de confrontar nuestros miedos, aunque sea de forma indirecta. Tal vez sea una forma de exorcizar nuestros propios demonios internos, de prepararnos para enfrentarnos a lo imprevisible de la vida. O puede que simplemente nos fascinen los misterios. Lo inexplicable es como si estas historias nos recordaran que el mundo es mucho más complejo y oscuro de lo que solemos creer. Y que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, que nos superan y nos pueden arrastrar hacia la oscuridad. La historia de la Casa del Revés es un recordatorio de nuestra fragilidad, de lo vulnerables que somos ante lo desconocido. Pero también es una advertencia, ¿no crees? Una llamada a la prudencia, a respetar los límites de lo que podemos comprender. Sí, creo que es importante recordar que no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Porque la curiosidad, aunque sea un motor fundamental para el conocimiento, también puede llevarnos a la perdición. Exacto, y en el caso de la Casa del Revés, la perdición tiene un nombre, un rostro, una hora marcada en el reloj. Las 3000 AM, la hora de las brujas, la hora en que la realidad se quiebra y el horror se apodera de nuestras almas. Un escalofrío me recorre la espalda solo de pensarlo. A mí también. Pero a pesar del miedo, a pesar de la tragedia, estas historias también nos ofrecen algo. ¿A qué te refieres?
Nos recuerdan la importancia de la conexión humana, de la amistad, del amor. Sí, es cierto. Laura, Javier, Esteban y Martina, a pesar del horror que vivieron, lo hicieron juntos hasta el final. Su amistad, su lealtad brillan en medio de la oscuridad y eso nos da esperanza. Esperanza de que incluso ante la adversidad, el amor y la amistad pueden ser un faro en la noche. Un faro que nos guía a través de la oscuridad, que nos ayuda a encontrar el camino de vuelta a la luz. Y mientras la imagen de la casa del revés se desvanece en nuestra mente, nos queda una última pregunta. ¿Crees que sus almas encontrarán la paz algún día? No lo sé, pero espero que sí. Espero que de alguna manera puedan escapar de ese bucle de horror y encontrar el descanso eterno. Y con esa esperanza nos despedimos de este escalofriante relato. Suscríbete al canal de Giorgio Parlani y dale like para más contenido como este.